Bueno, lo que les decía recién, ya este punto se fija con las distancias que mantuve constante y está quieto. Entonces, esta última, que es la D, es como que es superflua, redundante, digamos, o sea, está de más, es como una aparente, ¿sí? O sea, es una condición de vínculo que no le agrega nada a lo que ya está fijo, ¿está? Por eso es que en realidad no resto 10, y resto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 condiciones de vínculo, porque esta es implícita, ya estaba definida de antemano, o sea, ya con definir estas y estas, ya este punto queda quieto, ¿sí? Entonces, esta distancia ya es constante sí o sí, ¿eh? No es que le agrego una nueva si yo pongo D, por eso es que tengo 6 grados de libertad, lo que es lógico, ¿está? Un cuerpo rígido en el espacio tiene 6 grados de libertad. ¿En qué se traducirían esos 6 grados de libertad? Bueno, como ustedes ya saben de física, en 3 traslaciones y 3 rotaciones, que es lo que vamos a ver ahora en lo que sigue. Antes de pasar a ver el sólido en el espacio, vamos a ver qué pasa si estamos en el plano, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con una barra rígida y un triángulo rígido, que es lo mismo que vimos acá, nada más que acá lo vimos en el espacio, y ahora vamos a ver qué pasa en el plano. ¿Cuántos grados de libertad tiene una barra rígida en el plano y un triángulo rígido en el plano? Entonces, si yo tengo los puntos en el plano ahora, ya salimos del espacio y pasamos al plano. Entonces tengo un punto A y un punto B, y los dos están en el plano. Esto, ¿cuánto grado de libertad tiene? En el plano el punto tiene 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces tengo 2 acá y 2 acá. 4 grados de libertad. O sea, aquí esto tiene 4. 4 grados de libertad. Si le impongo la condición de rigidez de que la distancia entre A y B se mantiene constante, eso es una condición de vínculo. Entonces, este sistema, que sería la barra rígida, tiene 4 menos 1, 3 grados de libertad. ¿Sí? O sea que la barra rígida en el plano tiene 3 grados de libertad. La barra rígida en el espacio tenía 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso, chicos? Estamos de acuerdo. No, profe. El triángulo rígido en el plano. Los 3 puntos libres en el plano, o sea, el A, B y C sin ninguna condición de vínculo, A, B y C sin ninguna condición de vínculo, tienen ¿cuántos grados de libertad? 2 cada 6. uno, ¿estamos de acuerdo? O sea que así tienen, bueno, no quiere escribir, así tendrían 2, 4, 6, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Si yo le impongo que las distancias entre esos puntos se mantienen constantes, le impongo una condición de vínculo diciendo que la distancia entre A y B es constante. Otra condición de vínculo diciendo que la distancia entre B y C es constante. ¿Sí? Y, obviamente, para dejarlo rígido, tengo que imponer que la condición de vínculo, que la distancia entre A y C sea constante también. ¿Sí? Entonces le impongo al triángulo rígido 1, 2, 3 condiciones de vínculo. Entonces, como tenía 6 y le saqué 3, me queda el triángulo rígido en el plano con 3 grados de libertad. Esto sería lo que sería una chapa en el plano, el equivalente a una chapa. O sea, un triángulo, 3 barras así, formando un triángulo en el plano, equivalen a una chapa. Tiene los mismos grados de libertad que vamos a ver que tiene después la chapa. Bueno, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos ahora a estudiar lo que es lo que definimos, o a definir el corrimiento, que esto lo deben haber visto en física igual. El corrimiento absoluto y el corrimiento relativo, ¿sí? Cuando hablamos de el vector corrimiento absoluto, que serían lo que acá está definido como delta A y delta B, sería el vector delta A, o sea, si yo tengo 2 puntos A y B, esta es la misma figurita que habíamos visto antes, ¿sí? 2 puntos A y B, ¿sí? Y el punto A se mueve a una posición próxima a prima, el punto B se mueve a una posición próxima a B prima. Entonces define el vector ven el delta A, que es el vector que va de A
A'. Ese es el vector corrimiento absoluto. Y el delta B, que sería el vector que va de B a B', ¿sí? Estos dos vectores rojos serían, ¿sí? Que obviamente el vector delta este que está acá, sería este vector, el RA' menos el RA. Este delta B, como va de B a B', sería el OB', que sería el RB', menos el ORB, el OB, que sería el RB, que sería lo que está definido acá, que es lo que vieron en física, chicos, o en álgebra misma también, por ahí no lo llamaban deltas, pero lo que habían visto, el vector que va de A a B, que es como diferencia de puntos, ¿se acuerdan? Las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, que en realidad no son puntos, sino que son vectores, serían el OB menos el OA. Entonces, esos serían los vectores corrimientos absolutos, ¿sí? Que serían los desplazamientos que estarían haciendo los puntos A, o sea, es el desplazamiento del punto A cuando se mueve de A a', una posición próxima. Y el otro es el desplazamiento del punto B cuando pasa de la posición B a una posición próxima B', ¿sí? Entonces, delta A y delta B. Si ahora en lugar de tomar la referencia o hacer los vectores, ven que yo tomé acá el RB, el RA, el RB', el RA', todos lo estamos midiendo respecto al punto O. Si en lugar de paramos en el punto O, nos paramos en el punto A, ahí definimos los vectores corrimientos relativos en lugar de absolutos, ¿sí? O sea, cuando nos referimos al punto O hablamos de los absolutos, cuando nos referimos a otro punto como el A, hablamos de corrimientos relativos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del vector corrimiento relativo de B respecto de A, que lo notamos de esta manera, delta BA, ¿sí? Esto sería el vector corrimiento relativo de B respecto de A. Ese vector lo definimos como el vector diferencia entre la posición final A'B', que sería la próxima que ocuparon el A y el B, menos la inicial, o sea, el A'B' menos el AB. Eso sería el vector corrimiento relativo de B respecto de A. Si nos fijamos en la figura, el A'B', ¿sí? Sería el RB' menos el RA', porque es el vector que va de A'B', es este menos este. Y el AB es este menos este, o sea, sería el RB menos el RA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo, fíjense que acá me quedó RB' menos RA' menos, y este dijimos que es RB menos RA. Ahora esto yo lo puedo reacomodar, ¿sí? Y escribir de otra manera. Se lo puedo escribir, fíjense, R' menos RB, o sea, en lugar de poner R' menos RA', puedo hacer este menos este, ¿sí? Y después puedo hacer, como este menos por menos es más, puedo hacer RA menos RA', que es lo que está escrito acá. O sea, esto que está escrito acá, si yo hago las cuentas, es lo mismo que está escrito acá, pero en otro orden. Y escrito en este orden, esto que está acá es el desplazamiento absoluto del punto B, y este el vector corrimiento absoluto del punto A, lo que habíamos definido acá al principio, ¿ven? El delta A, que era este, que era el RA' menos el RA, y el delta B, que es el RB' menos el RB, que los habíamos definido acá. Son los que estarían acá. Entonces, en definitiva, llegamos a la conclusión que el vector corrimiento relativo de B respecto de A es el vector corrimiento absoluto de B menos el vector corrimiento absoluto de A. ¿Sí? Obviamente, si yo hago el vector corrimiento relativo de A respecto de B, o sea, en lugar de pararme en el A, me paro en el B ahora, eso por definición es esto cambiado de signo, o sea, sería el delta A menos el delta B, que es lo mismo que este cambiado de signo. Por eso llegamos a la conclusión que estos dos vectores son los mismos, pero con signos opuestos, o sea, sentidos opuestos, ¿sí? De hecho, acá están dibujados, yo dibujé el delta BA, por ejemplo, que lo hice primero como diferencia acá definido, ¿ven? Fíjense que tomé estos vectores y los resté y llegué a este que era el delta BA. Y después tomé estos también y los resté, que es la segunda formulita esta, y llego al mismo vector, ¿ven? Delta BA. Bueno, el delta AB es este mismo, pero para allá, ¿se entiende? O sea, en lugar de ir en este sentido, va en este. Y también es la diferencia entre, o
sea, el delta B sería el delta A menos el delta B, y el delta BA es el delta B menos el delta A. El mismo, pero opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Esas son definiciones, ¿eh? O sea, son la definición de lo que llamamos un vector corrimiento absoluto y un vector corrimiento relativo. Si en lugar de tener 2 puntos tenemos 3 puntos, A, B y C, y esos 3 puntos se mueven a 3 posiciones próximas, A', B', C', o sea, sería esta misma figura, pero con un tercer punto C que pasa a una posición C', ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo quiero definir este mismo vector, que es el delta BA, obviamente no cambia esa definición, sigue siendo esto, o sea, el vector corrimiento relativo de B respecto de A es delta B menos delta A, ¿sí? Que sería esto. Ahora, si yo a estos vectores le sumo y le resto el mismo vector, no me cambia, que fue lo que hicimos acá. O sea, fíjense que el delta B lo dejé como estaba, el delta A está igual, y después le sumamos y le restamos el delta C. Entonces, obviamente, la igualdad se mantiene, porque estoy sumando y restando lo mismo, ¿sí? Ahora, escrito de esa manera puedo escribir, fíjense, este delta C menos delta A, que está acá, más este delta B menos este delta C. O sea, es esto mismo escrito de esta forma, ¿sí? O sea, si yo obviamente hago las cuentas, eso me da esto. Fíjense, delta C positivo lo tengo acá, menos delta A lo tengo acá, más delta B lo tengo acá adelante, y más por menos delta C lo tengo acá. Y en definitiva esto es lo mismo que esto escrito de diferente manera. Ustedes saben que la suma de vectores es conmutativa, así que puedo conmutar tranquilamente y asociar. Bueno, eso es lo que hice acá. Conmuté y asocié de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque esto que está acá me define el delta CA, o sea, este es el vector corrimiento, ¿sí?, de C respecto de A. Y este es el vector corrimiento, ¿sí?, relativo, ¿sí?, de C respecto de B. Entonces, puedo definir tranquilamente este vector delta BA como el vector delta CA, que sería este, más el vector delta BC, que sería este. O sea que el corrimiento relativo, cuando hablamos de 3 puntos, en este caso el delta BA, es lo mismo que el corrimiento relativo del primero respecto al tercero, que sería este, o sea, de A respecto a C, y de B respecto a C, o sea, del segundo, relativo del tercero respecto al segundo. Que bueno, estas son relaciones que también las saben de álgebra cuando vieron diferencia de vectores como diferencia de puntos. ¿Alguna pregunta? Son definiciones más que nada estas. O sea, siempre como igual que en física, cuando uno habla de vector absoluto respecto a un punto fijo de un sistema de coordenadas absoluto, y cuando hablamos relativo es respecto a un punto del sistema, digamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, gracias. Bueno, si no hay ninguna duda sobre eso, vamos a definir ahora los desplazamientos elementales que puede tener un cuerpo rígido en el espacio, ¿sí? O sea, acá tenemos un cuerpo rígido en el espacio, que sería lo que uno normalmente llama un sólido, ¿sí? Entonces, un cuerpo rígido en el espacio o un sólido. ¿Qué desplazamientos rígidos elementales puede hacer? Bueno, son de 2 tipos. Puede trasladarse o puede rotar, ¿sí? ¿Cómo podemos definir la posición de ese cuerpo sólido en forma unívoca, o sea, de una forma que sea, que no tengamos duda de cómo está ubicado ese sólido en el espacio? Una de las formas es a través de lo que está dibujado en esta diapositiva, que es fijando un punto del cuerpo, o sea, por ejemplo, el punto C. Este punto C es un punto del sólido o cuerpo rígido, ¿sí? Ese punto C está definido o fijado por el vector este, que sería el RC, el vector que va de O a C. Entonces, ese vector RC sería el XC según Y, más el IC, que sería esta componente según J, más el ZC según K. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este vector es lo mismo que el vector que iría de acá a acá, más el que va de acá a acá, más el que va de acá a acá. ¿Sí? Que sería esto que está escrito. XC según Y, más IC según J, más ZC según K. Si a eso le agrego 2 vectores versores de módulo 1 son estos vectores, ¿sí?
E1 y E2, que forman un ángulo θ, ¿sí? Que están solidarios a este punto C del sólido, con eso defino la posición que tiene el sólido este en el espacio. Este versor E1, obviamente, como todo vector en el espacio, lo definen a través de su módulo, que es 1, porque es un versor, y los 3 cosenos directores, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, si yo imagino ahí la terna X, la voy a poner acá a dibujar por comodidad, ¿sí? La Y, la X y la Z, o sea, es esta misma terna que la dibujé acá, ¿sí? Ahí definimos, como hicieron ustedes en álgebra, el ángulo que forma el versor con el eje X, que sería este ángulo que está acá, ¿sí? De acá hasta acá, que sería el alfa 1, ¿sí? El que forma con el eje Y, que sería este que está acá, que sería el beta 1, y el que forma con el eje Z, que sería este que está acá, que sería el gamma 1. Entonces son lo que llaman cosenos directores. Entonces, el E1 está definido por los cosenos directores, coseno de alfa 1, coseno de beta 1 y coseno de gamma 1, o sea, por 3 ángulos en definitiva, el alfa 1, el beta 1 y el gamma 1, que son esos que intenté yo dibujar ahí. Y lo mismo pasa con el E2, o sea, si hiciera lo mismo que dibujé acá, pero con el E2 con el eje acá forma un ángulo que sería el alfa 2, con el eje X formaría un ángulo que sería que sería el beta 2, y con el eje Z formaría este ángulo que sería el gamma 2, y en definitiva el E2 está definido por el coseno de alfa 2 según Y, más el coseno de beta 2 según J, más el coseno de gamma 2 según K. Entonces tengo cuántos parámetros independientes tengo para definir yo, en principio, el sólido. Tengo 3 coordenadas, ¿sí? Del punto C, XC y CZC. Y tengo 3 ángulos para definir el E1 y 3 ángulos para definir el E2. O sea que serían 9, si 9 parámetros tengo. 3, 6, 9. Pero, ¿son independientes esos 9 parámetros? ¿Qué les parece? ¿O están relacionados de alguna manera algunos de ellos? Y hay algunas relaciones que se deberían cumplir. Sí, hay algunas que ustedes vieron en álgebra. Los cosenos directores que tienen que cumplir. La suma de los cuadrados de los cosenos directores tiene que ser 1, ¿estamos de acuerdo? Eso lo vieron en álgebra. O sea, voy al hecho, si yo hago el E1, escalar el E1, ¿cuánto me da eso? Esto por definición es el módulo del E1. Claro, porque es el módulo del E1, que es 1, por el módulo del E1, que es 1, y por el coseno de 0, porque estoy haciendo el producto escalar entre el mismo vector. Como bien dijeron recién, da 1. Y eso se traduce entonces en una condición, una ecuación que me está dando una condición a esas coordenadas que me las está relacionando, ya no son independientes, ¿entienden? O sea, yo no puedo elegir en forma arbitraria el coseno de alfa 1, el coseno de beta 1 y el coseno de gamma 1. No son arbitrarios, o sea, se tiene que cumplir esta ecuación, que el coseno de alfa 1 al cuadrado más el coseno de beta 1 al cuadrado más el coseno de gamma 1 al cuadrado tiene que ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya ahí tengo una ecuación, ahí puse una condición de vínculo, o sea, imponer esa condición es imponer una condición, ¿sí? O sea, esa ecuación es una condición, que le estoy restringiendo. Entonces ya no tengo las 9 coordenadas libres, ¿sí? Porque los 3 ángulos están relacionados con esa ecuación, ¿eh? Lo mismo pasa con el E2, chicos, o sea, el E2 escalar E2 también tiene que dar 1. Por lo tanto, ahora tengo otra ecuación que es diferente a la primera, ¿ven? Porque ahora estos son los cosenos directores del versor E2. Entonces el coseno cuadrado de alfa 2 más el coseno cuadrado de beta 2 más el coseno cuadrado de gamma 2 tiene que ser 1. Ahora ya llevo entonces 2 condiciones que impongo, ¿eh? Y tengo una tercera condición, porque el E1 y el E2, que yo dibujé acá, son fijos. Entonces yo puedo ir girando esto, ¿sí? O sea, moviendo esto, pero esto está solidario, o sea, el punto este está quieto ahí, no se mueve, y el punto este, o sea, quieto era el sólido, quiero decir, se va a mover si yo muevo el sólido. O sea, voy al hecho que si yo este sólido lo paso a otra posición, ¿sí? Bueno, voy a intentar, ¿no? Obviamente no me dibuja para nada. O sea, si este sólido
pasa a otra posición, ¿sí? Tengo el punto este C, que sigue siendo el mismo, me cambió la posición, obviamente, el RC me cambia, ¿sí? O sea, pasa de estar acá a acá y cambiaron las coordenadas estas originales. Pero estos siguen siendo los mismos, son solidarios, ¿se entiende? O sea, este E2 sigue siendo E2 y este sigue siendo 1, que podrán ser girados, o sea, no tienen por qué mantenerse siempre, pero están como solidarios a ese punto C. Entonces, este ángulo tita no cambia, chicos, el ángulo. Este tita sigue siendo el mismo después del movimiento, ¿se entiende? Entonces, yo sé que el producto escalar entre E1 y E2, si yo lo quiero definir, hago el escalar E1, E2. Eso por definición de álgebra es el módulo del E1 por el módulo del E2, que los dos valen 1 porque son versores, por el coseno del ángulo comprendido tita. Entonces, eso es una constante, porque sigue siendo, este coseno de tita siempre es el mismo, o sea, por más que yo mueva y gire, y cambie de posición este sólido a otra posición, este ángulo, que forman los versores, estos versores están como pegaditos ahí en el punto E y siempre son los mismos, ¿sí? Entonces, este ángulo tita siempre es el mismo. Entonces se mantiene constante, que es la tercera condición que tengo, ¿ven? Que el E1 escalar E2 es coseno de tita y mantiene constante. Y cuando yo hago el producto escalar entre este versor y esto, me queda esto por esto, o sea, coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2, más coseno de beta 1 por coseno de beta 2, más coseno de gamma 1 por coseno de gamma 2. Y todo eso tiene que ser una constante. Y entonces tengo esta condición. Entonces tengo, fíjense, 9 parámetros, 3, 6, 9 parámetros, pero 3 condiciones de vínculo, una por cada ecuación, ¿sí? Entonces, de los 9 parámetros independientes, tengo nada más que 6, que es lo lógico, porque el sólido en el espacio tiene 6 grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso llegamos a esa conclusión, justamente, ¿sí? Que los grados de libertad de un cuerpo rígido o sólido en el espacio son 6. Siempre cuando uno habla de grado de libertad, habla de los parámetros que definen el movimiento y que son independientes entre ellos, ¿sí? Entonces tienen que definir en forma completa el movimiento del cuerpo. Entonces, para definir en forma completa el movimiento de un cuerpo rígido en el espacio, necesitamos 6 parámetros independientes. Normalmente, esos 6 parámetros o grados de libertad se traducen en 3 traslaciones, que justamente es lo que yo había intentado dibujar acá, cuando dije, si este cuerpo pasa acá, me cambian, ¿ven? Este punto C lo paso a tener acá. Entonces me cambia el vector posición, ¿ven? Voy de O a este C que está acá. Entonces el vector C pasa de acá a este punto, ¿sí? O sea, va a ser un vector que va desde el C de su posición original a la posición final que toma ese punto C. Entonces, se definen 3 traslaciones, una según X, una según Y y una según Z. O sea, el corrimiento C sería, o el C pasa a una posición C'. Entonces, el C' sería el que me estaría definiendo los 3 movimientos de traslación o traslaciones. O sea, se puede mover libremente en el eje X, en una dirección paralela al eje X, en una dirección paralela al eje Y, y en una dirección paralela al eje Z. Estos serían los 3 de traslación, que nosotros normalmente los llamamos delta o tau. O sea, esto que está acá sería un delta X, o por ahí si van a alguna bibliografía lo van a ver tau X. ¿Sí? La letra griega tau. Este sería el de Y, o tau Y, y este sería el de Z o tau Z. 3 desplazamientos o traslaciones, paralelas a los ejes coordenados por comodidad, ¿sí? Y los otros 3 grados de libertad son rotaciones, ¿eh? O sea, puede girar alrededor de una dirección paralela al eje X, o puedo girar alrededor de un eje en la dirección del eje Y, o puedo girar en la dirección, alrededor de un eje que tenga la dirección paralela al eje Z. ¿Qué es lo que está traducido en la siguiente figurita de la siguiente diapositiva? ¿Ven? Esto ya lo vieron ustedes, chicos, en física, porque ustedes estudiaron giróscopo en física,
Cuando tuvieron giróscopo, tuvieron todos los movimientos que podía hacer el cuerpo. Bueno, es lo mismo. O sea, acá este sólido, ¿sí?, se puede mover en esta dirección, que sería el desplazamiento X, el delta X, se puede mover en esta dirección, que sería el delta Y, y se puede mover en esta dirección, que sería el delta Z. Estos son parámetros independientes, 3 parámetros independientes de traslación. Y después puede girar alrededor de un eje paralelo al eje X, que sería esta rotación θ X, que nosotros las rotaciones las llamamos θ generalmente, ¿sí? Y a los desplazamientos delta. Entonces, esto sería un θ X, un giro alrededor del eje X, puede girar alrededor de un eje paralelo al eje Y, que sería este θ Y, y puede girar alrededor de un eje paralelo al eje Z, que sería un θ Z. Entonces son 3 rotaciones y 3 traslaciones. Esos serían los 6 grados de libertad que tiene un sólido o cuerpo rígido en el espacio. ¿Está? Cuando hablamos de un cuerpo que está inmóvil, pero tiene posibilidad de desplazarse, hablamos de grados, grados de libertad o desplazamientos virtuales. Acá este dB, que ya les habló la profesora de lo que era un desplazamiento virtual, significa desplazamiento virtual. Entonces un cuerpo inmóvil, pero que tiene la libertad, o sea, la posibilidad de movimiento, tiene 6 desplazamientos virtuales independientes. O lo que decimos que es equivalente a 6 grados de libertad. 3 traslaciones paralelas a los ejes y 3 rotaciones, alrededor de ejes paralelos a los ejes coordenados. ¿Alguna pregunta sobre eso, chicos? Sería entonces nosotros podríamos asegurar, o sea, bajo cualquier concepto, que cualquier cuerpo rígido libre en el espacio tiene 6 grados de libertad definitivamente. Sí. O sea, no hay ninguna excepción a la regla. No, en el espacio no. Después ahora vamos a ver qué pasa si lo ponemos en un plano. El espacio tiene 6 grados de libertad. 3 traslaciones y 3 rotaciones, que son esas que están dibujadas ahí. ¿Tá? O sea, un sólido 3D, eso significa un cuerpo rígido en el espacio, ¿sí? Tiene 6 grados de libertad. Hacen falta 6 variables independientes para poder definir su movimiento. Que es lo que les decía yo recién de este cuerpo. Si yo lo paso a otra posición cualquiera, lo estoy moviendo en las 3 direcciones y aparte lo giro, porque esto puede pasar a cualquier otra posición girada, y esos giros se traducen en 3 rotaciones alrededor de los 3 ejes. En definitiva, la figurita que está acá dibujada. ¿Sí? O sea, un sólido en el espacio tiene 6 grados de libertad. Esas 6 grados de libertad son 6, cuando hablamos de grado de libertad hablamos de desplazamiento, las coordenadas, las componentes del desplazamiento independientes, ¿sí? Entonces yo para definir el cambio de posición necesito 6 componentes, 6 coordenadas independientes, 3 traslaciones y 3 giros. Que bueno, acá nosotros ya llamamos delta a los desplazamientos y giros a los giros θ. Entonces serían delta X, delta Y, delta Z, los 3 desplazamientos independientes, y θ X, θ Y, θ Z, los 3 giros independientes. Entonces, esos son los 6 grados de libertad de un cuerpo rígido o sólido 3D, en el espacio. ¿Sí? Ahora, puede ser que tengamos el sólido, que ya no sea un sólido, que esté contenido en un plano la estructura, ¿sí? Entonces, cuando los puntos están contenidos en un plano, ¿sí? Ya no hablamos de un sólido 3D, ¿sí? Hablamos de lo que llamamos estructuras planas, que son las que están contenidas en un plano, y ahí definimos 2 tipos de estructuras: la chapa y la placa. Las 2 estructuras son estructuras planas, o sea, las 2 están contenidas en un plano. Pero la cinemática, o sea, los desplazamientos que pueden hacer cada una de ellas son diferentes, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que definimos como chapa y qué es lo que definimos como placa. ¿Qué diferencia hay entre una chapa y una placa? La chapa es una estructura que está contenida en un plano. Yo acá dibujé la chapa contenida en el plano XY. Es este globito azul que está acá, sería una chapa en el plano XY. ¿Sí? Lo que define a una chapa, ¿sí? Por supuesto que es lo que está acá, a una chapa rígida estamos hablando, por supuesto,
es un conjunto, o sea, ¿cómo formaríamos esta chapa? Por un conjunto de puntos o de puntos materiales o un sistema de puntos materiales que estén rígidamente unidos entre sí. O sea que si yo elijo dos puntos cualquiera de estos, el A y el B, obviamente la distancia entre esos puntos se mantiene constante, ¿sí? Y eso para cualquier punto que yo elija de esta chapa. Pero la diferencia entre esto que es chapa y entre esto que es placa es las cargas que actúan sobre cada una de ellas. En la chapa, las cargas están actuando en el plano de la chapa. O sea, si yo dibujara acá el sistema de cargas activo que está actuando sobre esa chapa, tendría que dibujar todas las fuerzas que están en el plano XY. O sea, dibujaría fuerzas que estarían dibujadas acá. Una F1, una F2, una F3, una F4, una F5. Eventualmente puedo tener cuplas, ¿sí? O sea, puedo tener un M1, pero, o sea, el eje de rotación de ese M sería perpendicular, ¿sí? O sea, está actuando sobre la chapa, es un giro en la chapa, ¿sí? En el plano de la chapa. Esto sería la chapa. En cambio, la placa, chicos, también es una estructura plana, o sea, fíjense que lo que yo dibujé acá y lo que dibujé acá es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay entre esto y esto para a uno llamarlo chapa y a otro llamarlo placa? Bueno, la diferencia está en la cinemática, o sea, los desplazamientos permitidos que tienen cada uno, y en el sistema de fuerzas que actúa sobre cada uno. Acá es un sistema plano, o sea, las fuerzas están contenidas en el plano XY porque la chapa está en el plano XY. En cambio acá, las fuerzas son perpendiculares al plano XY. O sea, si yo acá dibujo las fuerzas que están actuando, las dibujo así, chicos. En la dirección del eje Z. Si yo supongo que está para arriba, para abajo, eso pueden ser para arriba, pueden ser para abajo, pero bueno, estos son todos vectores en Z. Este no está inclinado, ¿eh? Todos vectores en Z son las cargas. ¿Sí? O sea, ¿ven qué diferencia? Acá están en el plano XY. O sea, cuando yo digo esta fuerza F1 tiene una componente según X y una componente según Y. En cambio, estas fuerzas son FZ todas. ¿Eh? Entonces, actúan obviamente diferente, porque si el sistema de cargas es diferente, obviamente, los movimientos que puede hacer esto y los movimientos que puede hacer esto son diferentes. Entonces, vamos a ver qué puede hacer esta chapa. La chapa, que es la que tiene las cargas en el plano, ¿sí? Lo que puede hacer es, estas fuerzas, ¿qué le pueden hacer a esta chapa? Y la pueden mover en esta dirección. O sea, esta chapa podría, por ejemplo, pasar a esta posición. Siempre en el plano, o sea, moverse en este sentido, ¿estamos de acuerdo? Y más adelante también, o sea, podría ser esta chapa podría pasar a una posición acá intermedia, acá, y entonces, ¿qué hizo? Se movió según X y se movió según Y, ¿se entiende? O sea, hizo un desplazamiento X y un desplazamiento Y. Por eso acá estoy poniendo, ¿ven? Que tiene una traslación en la dirección del eje X, siempre que esté contenida en el plano XY, por supuesto, la ponemos en otro plano y cambian estos subíndices, ¿sí? Si la chapa está contenida en el plano XY, como las cargas todas actúan en ese mismo plano, lo que puede hacer esa chapa es desplazarse en la dirección X o desplazarse en la dirección Y. Pero también puede ser que gire, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, yo puedo pasar de esta posición y en lugar de tenerla paralela, la puedo girar así, o sea, que esta punta, por ejemplo, esté apuntando para este lado, ¿se entiende? O sea, me es muy difícil dibujar, perdónenme, chicos. Pero, o sea, quiero decir que esta chapa puede hacer moverse para acá, forma paralela, o sea, esta es como que la calcamos y la dibujamos acá. La calcamos y la dibujamos acá, y después gira. O sea, por eso este tita Z, o sea, yo esta chapa, pongámosle que no la traslado, la dejo en este momento, ¿cómo veo este tita Z? Y lo veo así. ¿Se entiende? Que gire la chapa. ¿Entiende? Entonces, eso se traduce en un giro alrededor del eje que está acá, que es este que dibujamos acá. ¿Se entiende? O sea, la tengo acá y la chapa puede girar así. Entonces gira alrededor de un eje Z, por eso es ese tita Z. Entonces la chapa puede moverse en dos direcciones y rotar según un eje perpendicular al plano de la chapa. ¿Se entiende? Porque las cargas estaban todas contenidas en el plano. Ahora pensemos en la placa. La placa tiene cargas que son perpendiculares a la placa. Entonces, ¿qué puede hacer la chapa esta? ¿Puede bajar para abajo, toda para abajo, por ejemplo, y hacer esto?
Sí, sí puede. Porque las cargas eran de este tipo ahora. Entonces tiene este desplazamiento permitido ahora. El delta Z, este que está acá dibujado, ¿ven? Puede subir, bajar. Pero también lo puede hacer en forma inclinada, chicos. O sea, puede ser que esta tenga las cargas que estén acá tengan mayor peso que estén acá, y que en definitiva esto termine haciendo, por ejemplo, una cosa así, ¿se entiende? Como ejemplo. O sea, no tienen por qué ser todos los desplazamientos igualitos. Puede que esto haga así, o sea, que la chapa que está así haga esto, la chapa, perdón, la placa. La placa que estaba así contenida en este plano se separe del plano, ¿se entiende? Se levante un poco y se baje en otro. Eso es porque gira alrededor de uno de estos ejes, del tita X o del tita Y. ¿Se entiende? O sea, yo la tengo originalmente así, y bueno, y puede ser que esto se levante y gire así, ¿se entiende? O sea, y que gire alrededor del eje X. O sea, me es muy difícil dibujar con el mouse. O sea, supongamos que hago un giro alrededor del eje X. Entonces la chapa hace así, alrededor de un eje que sea paralelo al X. Y entonces, por ejemplo, si giro así, en este sentido, y puede ser que esto baje, se entiende que este punto baje y que este suba. Que la chapa haga esto, así como un planito inclinado, ¿se entiende? Porque tiene permitido ese giro. Sí, sí, se entiende, profe. Así como lo giro alrededor del eje X, también lo puedo girar alrededor del eje Y. O sea, si yo tengo la placa, estamos hablando de la placa, ¿eh? Y bueno, puede ser que esta placa tenga, si este es el eje Y, y que gire alrededor del eje Y, y que entonces este punto baje y este suba, y entonces se gire así, ¿se entiende? En este sentido. Por eso es que tiene dos giros permitidos y una traslación. Fíjense que la cinemática es diferente, ¿eh? Muy diferente entre la chapa y la placa. La chapa tiene dos traslaciones y un giro, ¿sí? Las dos traslaciones en el plano, y el giro alrededor de un eje perpendicular al plano que contiene la chapa, y la placa tiene una traslación perpendicular al plano que contiene la chapa y dos giros alrededor de ejes que están contenidos en el plano de la chapa. ¿Se entiende? Por supuesto, como siempre, chicos, yo X, Y, trabajamos con los ejes coordenados, en realidad estos ejes podrían ser cualquiera, ¿eh? Ni siquiera tienen por qué estar a 90 grados, podrían ser con cualquier inclinación los ejes, ¿sí? Uno por conveniencia, después para el cálculo y todo, los toma perpendiculares porque es más fácil proyectar así que de otra manera, o buscar momentos respecto a esos ejes que respecto a un eje inclinado. Pero bueno, ¿se entiende la diferencia que tiene una chapa y una placa? Eso es importante porque por ahí después en los cuestionarios aparece, si toman un examen que es por presencial, uno siempre le hace preguntas y por ahí entra entre las preguntas que uno le hace. Entonces, eso es importante, ¿sí? O sea, ¿Me puedo hacer una consulta, profe? Sí. No, perdón, si quería terminar una idea. No, lo que quería decir son las dos estructuras que están en un plano contenidas, ¿sí? O sea, son las dos estructuras planas, pero a la chapa generalmente se la llama estructura plana o entramado plano, porque las cargas que actúan sobre ella también están en el mismo plano. En cambio, este tipo de estructura se lo llama entramado normal. ¿Por qué? Porque si bien la chapa está en un plano, las cargas están perpendiculares o normales a ese plano. Entonces, esto es lo que llamamos entramados planos y esto es lo que llamamos entramados normales, o chapa y placa. ¿Sí? ¿Qué pregunta me querías hacer? Le quería consultar qué pasaba justamente si las fuerzas o cargas, como usted decía, no son ni perpendiculares ni coplanares. Sería una combinación de las dos cosas. Por eso, ¿pero tiene una denominación aparte o no vamos a trabajar con ese tipo de estructuras? Lo que pasa es que eso en general pasa en el sólido. Ok. Nosotros no, nosotros vamos a trabajar con chapa o placa. O sea, vamos a trabajar con esta estructura y vamos a estudiar las chapas o vamos a estudiar placas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué reacciones tiene esta chapa y qué tipo de reacciones tiene esta placa. Eso de acuerdo a la cinemática. Ustedes recuerden cuando vimos nosotros, por ejemplo, las bielas, que era un vínculo, llegamos a la conclusión de que tenía una fuerza reactiva que era siempre en la dirección de la chapa, de la biela, ¿sí? Bueno, ahora vamos a estudiar qué tipo de vinculación pueden tener este tipo de estructura, o sea, vamos a agregar tipos de vínculos, no vamos a hablar nada más que de bielas, ¿sí? Vamos a aprender otro tipo de vínculos. Entonces vamos a ver qué tipo de reacción puede tener ese tipo de vínculo y cómo estudiamos el equilibrio de cada una de estas cosas, de la chapa o de la placa, que por supuesto son sistemas de fuerzas distintos, ¿no? Porque la chapa, ¿qué tipo de sistema de fuerzas tiene? Si las fuerzas están en un plano, en el plano de la chapa, es un sistema de fuerzas no concurrente, plano. ¿Te acuerdas cuando estudiamos los sistemas de fuerzas? Vimos sistemas de fuerzas espaciales y planos. Bueno, este es un sistema de fuerzas plano no concurrente, porque dijimos, puedo tener fuerzas, dije yo, en cualquier dirección,
habíamos dicho, podíamos tener fuerzas en cualquier dirección, pero siempre contenidas en el plano, y eventualmente cuplas, o sea, momentos acá, ¿sí? En el plano siempre, que hacían que esto se moviera así, así, o que rotara. En cambio acá, teníamos todas fuerzas que eran perpendiculares, ¿sí? Y eventualmente podemos tener momentos, que siempre los momentos los ponemos cuando son dibujados como vectores, que estarían siempre, o sea, los vectores de estos momentos estarían siempre dibujados y contenidos acá, para que sea un sistema de fuerzas que pueda tomar una placa, ¿está? Esto era lo que hacía los giros alrededor de los ejes, ¿sí? Entonces, acá tenemos un sistema plano, no concurrente. Entonces, si yo quiero estudiar el equilibrio acá, hago las ecuaciones de equilibrio que habíamos visto para sistemas planos no concurrentes, 2 de proyección y una de momentos, 2 de momentos y una de proyección, siempre y cuando el eje de proyección no sea el perpendicular al que une los 2 puntos de momento, o 3 de momentos, siempre y cuando los puntos no estén alineados. Esa era la posibilidad para estudiar este equilibrio. En cambio, para estudiar este equilibrio, este sistema de fuerzas, ¿cómo es? Espacial, porque está en el espacio, y aparte paralelo. O sea, esto es un sistema de fuerzas espacial paralelo. Entonces, para estudiar este equilibrio, ¿qué hacemos? Una de proyección, en este caso según Z, una fuerza según Z igual 0, una sumatoria, y después 2 de momentos. Podemos hacer un momento alrededor del eje X igual 0 y un momento alrededor del eje Y igual 0. O 3 de momentos que podríamos hacer XY y uno que esté atravesado acá, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, son diferentes estudios porque obviamente son diferentes comportamientos. Bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros. Ya si está combinado, porque si estas cargas están inclinadas, ya es como que tengo las dos cosas a la vez, o sea, lo puedo componer en un sistema de este tipo y uno de este. Entonces, obviamente, ahí ya serían cuerpos que no son ni esta chapa ni esta placa, o sea, es otro tipo de estructura que nosotros no estudiamos acá en esta materia.